Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan Claro como el Agua, los conversatorios que el Museo Gota de Agua ha organizado a partir de el inicio de sus actividades. En estos conversatorios estamos convocando académicos de nuestra universidad cuya carrera profesional está directamente relacionada con algún tema del agua. Y afortunadamente en nuestra universidad contamos con un buen número de académicos del más alto nivel que desarrollan a profundidad muchos de los temas que tienen que ver con el agua. De manera que les doy la más cordial bienvenida nuevamente y les recuerdo que están abiertas las líneas de comunicación para que hagan sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones. Nos encanta sentir que estamos siendo escuchados y que hay una audiencia que se interesa por el tema, de manera que no se limiten, hagan los comentarios y las preguntas que consideren pertinentes y nosotros trataremos de desahogarlas hacia la segunda mitad de este conversatorio. Pues el día de hoy es un privilegio enorme para mí recibir a dos distinguidas académicas de nuestra universidad, particularmente de la UAM Lerma. Son la doctora Eloísa Domínguez Mariani. Bienvenida, Eloísa. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Y también Abigail Martínez Mendoza. Abigail, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. No te oyes, Abigail. Pon tu micrófono. Ok, sí, ya. Buenas noches a todos, Javier, Eloísa. Muy buenas noches, bienvenida. Bueno, Gracias. vamos a empezar como habitualmente empezamos, ofreciéndole a la audiencia un panorama resumido de lo que ha sido su trayectoria profesional. Platíquenos qué estudiaron, cómo fue que se fueron interesando en el agua, cómo fue que hicieron sus primeros estudios, en dónde, en fin, una cosa resumida para que nuestro auditorio tenga idea de la calidad de académicas con las que estamos tratando el día de hoy. Y si quieres empezamos contigo, Eloísa. Platícanos cuál ha sido tu desarrollo, tu perfil profesional. Ok. Pues mi carrera primera soy ingeniera geóloga por la UNAM y fue donde al final de la carrera me empezó a gustar el tema de agua subterránea. Y bueno, estuve en una compañía privada durante tiempo y realmente me apasionó el tema de trabajar en campo y hacer evaluaciones de agua subterránea. También estuve trabajando en Comisión Nacional del Agua, donde también, por supuesto, la perspectiva que se tiene dentro de la Secretaría, entonces era Secretaría, después fue Comisión, pues es el tema de tener todo un país con diferentes esquemas de uso, de explotación, de problemas de contaminación. Se iniciaban entonces en los 90 los problemas de disponibilidad. Pero esto también me llevó a que la licenciatura, aunque me gustaba mucho mi carrera básica, pues requería más. Entonces hice una maestría en ingeniería ambiental y esto pues también tiene una componente importante porque es el estudio del agua subterránea, pero también el tratamiento, porque en ese momento ya iban los dos problemas de la mano. Cada vez se veían más problemas de calidad del agua y sobre todo por aguas residuales. Y bueno, nos decía mi tutor de entonces que no hay maestría sin doctorado, y entonces pues salté al doctorado en aguas subterráneas. Sí.
Y por supuesto, ya el tema se fue mucho más específico, continué en el agua en hidrogeoquímica, que es algo que me ha gustado bastante. Entonces, pues ya con el doctorado, por supuesto, las perspectivas de hacer investigación, de colaboración en otros grupos, pues fue muy interesante. Pero realmente yo creo que lo que marcó mucho mi trayectoria, porque entonces eran estudios puramente científicos y cada vez podría haber sido más específicos, quiero decir, en la hidrogeoquímica, estudiar como la concentración del boro o estudiar el isótopo del azufre 33 y temas súper específicos son una parte importante, pero yo creo que el estudiar otros problemas mucho más interdisciplinarios fue lo que me ha llenado mucho más. Y para esto tengo que decirlo que fue cuando entré a la UAM, ver el esquema donde todo lo que había estudiado en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado, pues me llevó a un esquema de estudiar cuestiones de diversa escala, como dije, de interdisciplina y empezar a colaborar con compañeros de muchas áreas, ¿no? Y tener lenguajes en común. Y bueno, también ya estando en UAM, pues entré al PISUS, que es el programa de sustentabilidad de la UAM. Y por supuesto, ¿no? Esas mesas que se dan, ¿no? De escuchar hablar a compañeros de diseño, de hablar de hongos aéreos, de gestión, de cuantísima cosa, creo que es un sello bien, bien importante de la UAM. Y bueno, así llegué al ERMA y pues el esquema de estudiar con las ciénegas del ERMA y ver todos los problemas aparejados, bueno, creo que es un panorama de problemas y de soluciones y de tonalidades en el estudio que por supuesto van inmersas en el agua, ¿no? Y pues es aquí donde he llegado, donde bueno, el estudio del agua es así, multidiverso, multicultural de muchísimas cosas, de disciplinas, ¿no? Entonces, creo que y ahora es una etapa en la cual sí requerimos tal vez una carrera básica, pero realmente los problemas que se tienen ahora en el agua nos llevan a ver cuantísimas dimensiones, ¿no? Y de abrir mucho los ojos hacia los problemas y a las posibles soluciones. Muy bien, Eloísa. Me disparaste la nostalgia. Me acuerdo de la Secretaría de Recursos ¿Verdad? Hidráulicos, que era tan importante, ¿no? Y nunca, bueno, yo no me di cuenta que horas desapareció. ¿A quién se le ocurrió desaparecerla? ¿No? Esa era importantísima. En el Pero 89, bueno, 90, sí. por ahí alguien algún listo la desapareció y ya los mexicanos no nos dimos cuenta hasta ahorita que me la recuerdas. Sí, 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 sí era una secretaría muy destacada, me acuerdo de eso, ¿no? inmensa. Abigail Martínez Mendoza, Martínez cuéntanos, por favor. Mendoza. Martínez Mendoza. Martínez ¿Sí te Mendoza. dije? Sí. Fíjate que yo, mi formación básica es de licenciatura, soy psicóloga, estudié psicología ¿Cómo en crees? el, sí, en el Politécnico Nacional, o sea, en el Politécnico, en el Instituto Politécnico, me tocó ahí ser, afortunadamente, primera generación y ni por aquí el agua, tengo que decirlo honestamente, ¿no? En realidad, en el entonces yo estaba pensando en comunidades indígenas y mucho trabajo de campo, ¿no? Comunidades de alta marginación, vulnerables. Medio toqué el tema del agua porque justamente, ¿no? Las comunidades marginadas tenían muchos problemas de agua y empezamos a hacer mediciones antropométricas, ¿no? Vinculadas a el consumo de agua, ¿no? Y que les generaba infecciones estomacales, ¿no? Y eso derivaba en desnutrición y otras cosas que dificultaban, por ejemplo, el aprendizaje y otros temas, ¿no? O sea, fue como muy, muy, no, como de refilón, ¿no? El tema.
Después me voy a la maestría y ahí en metodología de la ciencia, ¿no? Dejé la psicología, pareciera como que a un lado, en realidad la dejé como un poco en stand-by, pero con mucha conciencia de que necesitaba profundizar en métodos, ¿no? En métodos de cualitativos sobre todo y de trabajo de campo. Ya hacía campo, pero yo sentía esa sensación de que algo me faltaba, ¿no? Un poco estilo Malinowski, ya sabes, así de necesito prepararme más. Y la maestría me trajo muchas cosas, sobre todo, ¿sabes? Reflexiones más del tipo epistemológicas, ¿no? De, bueno, a ver, ¿por qué los pobres viven en esta situación? Realmente la pobreza es porque uno quiere ser pobre, las comunidades indígenas realmente requieren todo este progreso, ¿no? Requieren todos estos apoyos, toda esta intervención del Estado, ¿no? Ya me empezaba yo como a politizar de algún modo. Y justo como dijo Eloísa, ¿no? La maestría implica doctorado, o sea, ahí no hay otro camino, pero ahí ya me voy a Guamistapalapa, ¿no? Ahí estoy en estudios sociales, pero específicamente ya en procesos políticos, ¿no? Me está interesando igual las comunidades indígenas, ya el cómo el Estado empieza a intervenir de alguna manera y empieza incluso a romper lazos sociales, ¿no? A partir de la implementación de ciertos programas. En ese entonces, la práctica, ¿no? Profesional me lleva a colaborar con el programa de extensión comunitaria. Y es ahí cuando ya directo entro al tema de agua, ¿no? Porque en el entonces estaban asesorando, ¿no? A una serie de comunidades, ¿no? 16 comunidades que están aglomeradas en la Copuda. Y entonces me dice en el entonces Abner, ¿no? Abner Guerrero me dice, oye, necesitamos a alguien que sepa hacer trabajo de campo con comunidades indígenas, ¿no? Que tenga esta facilidad para acercarse y que podamos trabajar temas ya pues más densos, ¿no? Sobre cuestiones ya jurídicas, sobre cuestiones más administrativas, pero necesitamos alguien que sepa hacer el trabajo como más social humano, ¿no? Y entonces es ahí cuando me doy cuenta que mi tema es el agua, ¿no? Que me interesa mucho este vínculo, ¿no? Entre agua y sociedad, ¿no? Y en el camino empiezo a conocer a mucha gente, Oscar Monroy, Eloísa nos aventamos un viaje larguísimo, ¿no? Juntas, sentadas la una al lado a la otra. Oscar me enseñó a medir pozos, ¿no? En mi vida pensé que yo iba a aprender a medir pozos. O sea, me tienes midiendo pozos con Oscar Monroy. Y así fue como me fui involucrando, ¿no? Por un lado, un conocimiento de la parte técnica, ¿no? De la mano con grandes profesores de la universidad. Y por otra parte, también logrando observar, ¿no? Cómo esta interacción social está definida mucho por el curso del agua. O sea, ahorita estoy como muy cierta de que el curso de las aguas subterráneas y superficiales sí definen mucho la dinámica social, ¿no? O sea, estamos en torno a ella y no a la inversa, ¿no? O sea, el agua no puede girar en función de nosotros. Y es así como me acerco al agua. Muy bien, qué interesante la historia de ambas. Esta emisión se intitula El agua y los pueblos originarios. Y las dos estuvieron muy de acuerdo en que ese fuera el título. Ahorita ya Abigail nos acerca a una suerte de explicación de por qué le ponemos ese título, ¿no? El agua y los pueblos originarios. Yo quisiera que nos platicaran un poco más a la audiencia cómo han sido esas experiencias que han tenido ustedes. En alguna parte, Eloísa, leí que tú estuviste en Yucatán y que has hecho trabajo también en Texcoco, ¿no? Y que son, de alguna manera, comunidades cercanas o regiones cercanas a los pueblos originales, ¿no?
¿Cómo fue la experiencia de Yucatán? ¿Qué trabajaste? Porque si trabajaste aguas subterráneas en Yucatán, eso inmediatamente nos lleva a pensar en el gran acuífero Maya, ¿no? No sé si tuviste alguna experiencia con eso. Cuéntanos tu experiencia yucateca. En Yucatán, bueno, fue bastante breve, realmente donde he trabajado ahora, que es el proyecto en el que estoy más dedicada, es en Texcoco. Aunque en Yucatán muy al principio trabajamos, pero trabajé en un proyecto, pero no realmente, no tanto con comunidades. Entonces, es que era un estilo porque eh, era un proyecto en el que trabajé en Yucatán, pero era un proyecto que tenía que ver más bien con la búsqueda de pozos, que era para lo que la ingeniería me había preparado, ¿no? La búsqueda de pozos donde decir, requerimos llevar agua a tal punto, el mejor es este punto, se acabó. Aquí perforamos y no hay más, ¿no? Ese es un estilo de la ingeniería, ¿no? De la explotación del agua. Sin embargo, ahora las cosas pues son totalmente diferentes, ¿no? La visión es totalmente diferente. Y hoy lo platicaba con algunos alumnos, ¿no? Este estilo de decir, requerimos agua y nos la llevamos, ahora no puede ser, bueno, porque se han reconocido, y yo creo que Avi sabe muchísimo más de esto, se han reconocido muchos derechos que ya estaban, ¿no? Yo creo que las comunidades han estado en los territorios y conocen, y creo que a lo que se refería Avi, ¿no? Conocen la naturaleza, conocen los cursos, tienen todo un esquema de símbolos alrededor del agua y que a veces no son apreciados, no son conocidos y francamente a veces no son tomados en cuenta por esos esquemas, ¿no? Que se tienen a veces en la ingeniería, ¿no? De tomar el agua y usarla y llevarla, ¿no? Y para esto, bueno, hay cantidad de ejemplos. También, por ejemplo, bueno, quisiera platicar de algo que hicimos en la Sierra de las Cruces, que fue el primer PT que dirigí en Lerma, acerca de manantiales. Y el esquema solamente, también tal vez mucho desde la ingeniería, era dónde hay un manantial, medir el caudal, medir la calidad, hacer el mapa y el que sigue, ¿no? Pero esto nos fue llevando a conocer cómo en muchos manantiales la gente, antes de entrar al manantial, nos decían, no, tenemos que pedirle permiso. Y había manantiales preciosos porque los tenían súper cuidados, súper limpios, otros realmente estaban en el bosque. Había uno que es impresionante, que es llevado es parte de SACMES, en medio del bosque, pero había manantiales, pero eran una chulada. Bueno, hay una región donde en la primera vez nada más nos dejaron medir el caudal y medir la calidad en un punto. Pero yo les decía, pero yo tengo que ir al manantial. No, porque el manantial está en el bosque y no puedes ir todavía. O sea, no tenía el privilegio de ir al manantial en el bosque hasta la segunda vez. Y entonces eso, con mi alumno, con Luis, pensamos que el PT tenía que tener ese punto de la gestión y del cuidado, ¿no? Y ¿Qué sí, es un PT? un Platícanos. PT, perdón. Sí, en Lerma un PT es un proyecto terminal. Eso Es es. un trabajo recepcional, es como una tesis. Los Eh, alumnos que están terminando su licenciatura tienen que hacer ese trabajo de campo y SPT de investigación, y de ¿no? campo y de investigación. Entonces, en el PT de Luis, la tesis de Luis, eh, esa parte quedó, ¿no? De hablar cómo cada manantial tenía una ubicación, una calidad, sí, pero aparte del cuidado, eran estas cuestiones, muchos sí estaban solos, pero los más cuidados, pero aparte era fabuloso la conexión en una región donde tenían el cuidado del bosque, la forestación, la reforestación, para producir agua, para llevarla a su poblado.
y el lugar donde estaban aparte son los manantiales, en la segunda vez lo vimos, son los manantiales, son las lagunas. Entonces, realmente el cuidado y el aprecio por el bosque, en otra ocasión con alumnos de biología ambiental, nos aventamos una plática exquisita en medio del bosque y ellos nos comentaban que querían apoyo nuestro de la universidad para saber cómo reforestar. Pero creo que era al revés, porque ellos tienen un perfecto conocimiento de qué hacer, de cómo funcionaba los manantiales en función del agua. Entonces, bueno, creo que el tema era Texcoco, ¿verdad? Pero bueno, bueno, cantidad así de experiencias con... No, la verdad que sí, ese primer trabajo de Luis fue así una cosa, los paisajes que vimos, no, inolvidables, ¿no? De Ahorita le bosque. entramos a Texcoco, no te preocupes, estamos Perfecto, encantados oyéndote. gracias. Porque además describes este choque brutal Sí, entre una ingeniería sin concepción social, sin exacto. consideraciones éticas de ningún tipo, y una cosmovisión muy comprometida con la tierra, ¿no? Con la Y tierra, con con el la tierra. agua y con los recursos. Y por eso hoy sabemos de estas ceremonias de pedir permiso a la tierra para hacer una construcción, pedir permiso al bosque, etcétera. Esto está más cerca de ti, ¿no, Abigail? Tú seguramente lo viviste en tus, A mí en eso me tus, encanta. Yo en puedo tus vivir de andanzas eso. con el maestro Agner, ¿no? Sí, bueno, a la fecha tengo ya casi 20 años haciendo trabajo de campo, ¿no? No hay año que se me escape. Este año alcancé a salir, ¿no? Antes del confinamiento. Em, pero sí, ¿A cuando dónde vas vas? em, trabajo principalmente Guerrero, Oaxaca, que han sido como los estados favoritos. Y cuando ingreso a Iztapalapa o a Iztapalapa, bueno, los proyectos están ahí, ¿no? Oaxaca, Guerrero. Y ahora estoy en Lerma, pues retomar, ¿no? Muchas cosas que, bueno, evidentemente están ahí alrededor de la universidad. O sea, nosotros mismos, la construcción de la unidad está en medio, ¿no? De todos estos cuerpos de agua. Ajá, Tenemos al ladito de la universidad, así una corriente de agua chiquitita, pero muy significativa. significativo. Unos metros más para allá está el río, ¿no? No hay cómo negar el objeto de estudio. Y en ese sentido, esto que dice Eloísa, ¿no? Como empezar a rescatar cosas, un poco, por un lado, y parecer un trabajo antropológico, pero más allá de eso es entender cuáles son las repercusiones sociales y políticas, ¿no? Porque el asunto del agua a lo largo de los años se ha ido politizando, ¿no? Válgame la expresión, es moneda de cambio para muchas regiones. No me va a dejar mentir Eloísa, que estuvo en la parte estructural, ¿no? Cuando te tocó trabajar en la Secretaría, y puedes ver que efectivamente, ¿no? Hay un desdeño por todo esto, pero más allá de eso, de recapitularlo, entenderlo, cuál es el efecto, la repercusión, y todavía más hoy, cómo tomarlo. Por ejemplo, me ha tocado hacer visitas a los cerros, ¿no? Esta cosmovisión de que en el cerro vive esta deidad del agua, diferentes deidades. La que más me ha tocado trabajar es la deidad oaxaqueña, zapoteca, del dios Cosijo, eh, en diferentes manifestaciones, Versiones. ¿no? Porque lo mismo es dios del rayo que de la lluvia, dios de las milpas, ¿no? Dios de las nubes, porque está justamente, ¿no? Hay una cosmovisión del agua, en donde el agua está presente en diferentes momentos, y entonces una sola deidad puede estar manifestándose en lo mismo en el canal, que en el río, que en el agua, que en la nube, que en el cerro. Y entonces hay todas estas ceremonias, ¿no? De pedimento y de permisos y demás, pero mi pregunta ha sido o ha ido como reflexionando es, ¿qué sucedería, ¿no? Si las instituciones
públicas retomaran estos conocimientos no con una perspectiva antropológica, sino como una perspectiva de la administración y la gestión del agua, ¿no? Dando este reconocimiento, ¿no? Donde no es necesario llegar con una serie de normativas que no porque no importen, sino porque al ser tan rígidas, dejan de lado todas estas creencias y entonces es cuando los pueblos originarios se sienten desposeídos, porque no Claro. solamente tomas mi agua, ¿no? Que además esta agua está Exacto. antes de que yo llegue, antes de que yo existiera. Entonces no solamente tomas mi agua, invades mi territorio, sino que me despojas de toda esta cultura. Y si empezamos como a indagar un poquito, a profundizar, yo me he percatado en diferentes visitas de campo, ¿no? Ahora que vamos a empezar también ya Estado de México, y es que es eso, ¿no? Pareciera que hay una especie de inconsciente colectivo, ¿no? Ahí viene esta parte de la formación en psicología, donde estos grupos originarios se conectan, ¿no? Con su deidad, su antigua deidad del agua, y entonces los conflictos hídricos, ¿no? En el fondo están vinculados con esto, estás trastocando a mi Dios, a mi cosmovisión de las cosas. No puedes llegar y disponer del agua a tu estado en esta visión occidental, ¿no? De posesión y disposición, ¿no? Y entonces sí creo que vale la pena como acercarnos a estos pueblos y empezar a ver sus prácticas más como una alternativa a la gestión oficial, ¿no? Por ahí es lo que yo observo más. Aprender cómo es la gestión del agua. Sí. Aprender, exacto. Estamos platicando con las doctoras Eloísa Domínguez Mariani y la doctora Abigail Martínez Mendoza, ambas de la UAM Lerma, ambas especialistas en temas de agua, y nos están platicando una faceta muy particular de la investigación del agua que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con a lo mejor con lo que hoy llaman esto de bioculturalidad, ¿no? Que tiene que ver con la gestión del agua de los pueblos originarios. Y bueno, eso irremediablemente nos lleva a hablar de Texcoco, de Iztapalapa, del Distrito Federal, donde se dio este choque brutal entre una concepción criminal de los recursos hídricos que traían los españoles, que venían de Extremadura y entonces les parecía que había mucha agua aquí y que había que sacarla y que había que secar todo, y los pueblos originarios que son uno con sus recursos, ¿no? Con sus recursos de agua, con sus recursos de bosque, con sus recursos de fauna, y entonces esta lucha en la cual salimos derrotados, digo yo, y entonces convertimos a este Valle de México que es un paraíso, lo hemos convertido en un muladar, le secamos todo el agua, no gestionamos adecuadamente, y entonces no hay agua o nos inundamos. Estamos en dos condiciones extremas, ¿no? O carecemos de agua o estamos inundados. Y eso se ve desafortunadamente cada año en Iztapalapa, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Eloísa, ¿qué haces en Texcoco, que tiene un contacto directísimo con Iztapalapa? ¿Cómo lo vive la gente? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué trabajaste tú en Texcoco? Estamos ahí en un proyecto y es lo mismo, yo creo, en mi caso es esta visión de la ingeniería, ¿no? Donde la ingeniería supone que todo lo podemos hacer y que hay un objetivo y no importa qué hacer, el objetivo es desarrollar el proyecto, ¿no? Porque
tenemos que desarrollar el progreso mediante ciertos esquemas, ¿no? Y lo demás no importa. O sea, puede haber inversión, puede haber modificación. Podemos no conocerlo, pero tenemos que aprovecharlo para este proyecto. Y desde la ingeniería nos enseñaron que desde las escuelas tradicionales de la ingeniería nos enseñaron que eso teníamos que hacer. Pero conocer Texcoco para mí fue como abrir más los ojos a una sucesión de proyectos que se plantearon, pero que no tenían razón. O sea, no había una razón. Tal vez el progreso por sí mismo, pero no es una razón en sí misma, ¿no? Porque desaparecer esta región de Texcoco y de toda la cuenca, pues nos ha llevado como a desconocer las raíces de nuestra cultura, ¿no? De la cultura, de las profundas raíces de la cultura de la cuenca. Pero ahora otro punto es que en Texcoco queda solamente el vestigio de lo que era un antiguo lago vivo. Sí hablan de que hay otros ríos vivos en la cuenca, como el río Magdalena, pero yo creo que en Texcoco hay 9 ríos que están luchando por no desaparecer, pero además hay un lago que está vivo. O sea, y tan vivo está que han parado las bombas y el agua surge. Y de lo que hemos percibido de lo que es el agua, es un agua salina. Y otra vez, desde el punto del aprovechamiento del agua para uso potable, parecería que no debería de ser. Y podría ser que es una calamidad, ¿no? Sin embargo, desde la ciencia, el agua salina tiene una historia desde la evolución del lago. O sea, esa agua salina tiene una profunda conexión con la geología y la evolución de esta cuenca. Y ahí se desarrolló todo un esquema de biodiversidad asociado a la salinidad. Pero además ahí se asoció comunidades que para ellos no es una calamidad, es las profundas raíces de su cultura, de su comida, de ritos, de adaptarse a ella y quererla, ¿no? Y los peces y las aves. Y a través de que ahora que estamos estudiando Texcoco, me parece una maravilla lo que fue, pero más de lo que fue, cómo las comunidades, este profundo amor que tienen, este profundo amor, y cómo, y uno pensaría a veces que como dijo Abby, ¿no? Podrían ser comunidades desde la marginación, y no es cierto. Podría ser que también, pero son comunidades con una enorme riqueza cultural, pero además las universidades que están ahí asentadas, lo que es el Colpos y Chapingo, hemos conocido a profesores que no tanto se ven como profesores de Chapingo, sino simplemente se ven como habitantes de Texcoco. Y cuando uno los escucha hablar con esa pasión por el amor, por su tierra, por sus raíces, hablar de historias y las aves y la agricultura y la comida, pero aparte se están adaptando y todo lo que hacen realmente que para mí ha sido una sorpresa el conocer todo esto y sentir que desde mi papel, que yo tengo que hacer algo por darles simplemente vista, ¿no? Porque ellos creo que tienen esta magia en ellos, esta cultura, este amor, y que a veces uno por andar, bueno, me pasa, ¿no? Que por andar aquí y allá estudiando cositas, no estudio suficiente una región como ellos la conocen, ¿no? Entonces, sí, realmente para mí Texcoco ha sido así
yo he aprendido más, yo creo, yo es lo que siempre les comento, ¿no? Yo he aprendido muchísimo más y creo que mucho de lo que he hecho a lo largo del tiempo es para aplicarse ahí, ¿no? A un proyecto de restauración que también, ¿no? Desde otra vez como que sabemos que no puede ser en tiempos cortos, ¿no? Porque la naturaleza tiene un propio ritmo, porque hemos degradado muchísimo todos los esquemas los esquemas desde la biodiversidad, los esquemas hídricos. Entonces, y hoy leí acerca del día cero, ¿no? De que esto se pronostica para muchas regiones, ¿no? Y realmente es una preocupación que esto ocurre en la cuenca y que antes de conocer lo que ocurre en Texcoco, está desapareciendo ante nuestros ojos, ¿no? Toda la historia que guarda el lago, que guardan los sedimentos, que guardan las aves. Hay una alumna de Lerma, Laura Ramírez, que hizo una tesis fabulosa en Lerma y que bueno, ya es de Texcoco. Y entonces, a todos, pero ella, escucharla hablar con la pasión por las aves, digamos, esa es de las cosas que enamoran de una región, ¿no? Todo lo que puede ocurrir y que no conocemos, pero aparte está desapareciendo. Bueno, espero que tengamos todavía tiempo de revertir Espero eso. que tengamos tiempo de revertir, sí. Abigail, ¿cómo ves este fenómeno que describe Eloísa? ¿Te lo has encontrado en algún lugar, Sí. en Iztapalapa, en Oaxaca, en Guerrero? Sí, me lo he encontrado. Lo que veo es justamente, ¿no? Cómo los grupos, cómo los pueblos originarios empiezan a tomar las armas, y no me refiero a las armas explícitas, sino a las armas de la administración y de las reglas, ¿no? Del juego, como dicen por ahí, ¿no? La Constitución en la mano, los derechos humanos en la otra, todos los instrumentos jurídico-administrativos, es decir, están jugando con las propias reglas del Estado para formar frentes, ¿no? Y hay muchos frentes a lo largo del país, unos con más éxito, otros ahí van, ¿no? A la fecha hay un caso icónico que es justamente el de Oaxaca, sí, el de la Copuda, ¿no? Que demandó al Estado mexicano, específicamente. La Copuda es la coordinadora de los Pueblos Unidos, que representa a 16 comunidades indígenas en los valles centrales de Oaxaca. Te resumo así la historia. Les empiezan a requerir pagos, ¿no? Tanto de corriente eléctrica como de agua, por estar usando los pozos para sus productos, su maíz, su todo. Y bueno, dicen, oye, espérate, no, son pagos excedidos. En resumidas cuentas, demandan al Estado, ¿no? La Suprema Corte dice, la Conagua tiene que hacer una consulta indígena, ¿no? De eso, en el entonces, pues no es que estuviera de moda, pero ya se hablaba de eso, ¿no? Ya habían varias consultas indígenas, tanto en el extranjero como en México. Sin embargo, hay que hacer un paréntesis, México no tiene un protocolo para hacer consultas indígenas, ¿no? Creo que ahí esa es una buena beta para empezar a trabajar. No hay un protocolo definido para grupos indígenas, ese es uno. Y en el proceso se tardaron más o menos 4 o 5 años a partir de la sentencia, ¿no? de la Suprema Corte. Al día de hoy, el tema no se ha agotado, sin embargo, ya está puesto sobre la mesa la posible modificación a la veda de 1967, ¿no? Para que estas 16 comunidades de los valles centrales puedan hacer uso del agua que ahí está, ¿no? De la cuenca, por un lado, y por otro, que
también se estén respetando sus derechos humanos, ¿no? De consumo al agua, sus derechos territoriales, ¿no? Sus derechos como pueblos indígenas. Es decir, hay una confrontación de la ciudadanía indígena, de los pueblos originarios con el Estado, pero no inventando cosas nuevas, ¿no? Sino justamente con lo que ya está puesto sobre la mesa, con esas mismas reglas, han ido a confrontar al Estado, ¿no? Defendiendo estos territorios, que es un poco lo que pasa en Texcoco, ¿no? Mucho de lo que pasa también ahí en el Estado de México, ¿no? Ahora que se inauguró hace poco esta carretera que va a Naucalpan, ¿no? Que queda relativamente cerca de la unidad Lerma, Ok. toda esa zona, ¿no? Hay movimiento indígena, Otomí, Mazahua, que están no solamente por la defensa del agua, sino de sus Del bosques, bosque, de del sus recursos territorio, los naturales, manantiales. de los manantiales. Es decir, los pueblos indígenas han salido a decir, no, no pueden llegar a intervenir, no pueden llegar a disponer de los recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los pueblos rescatan no solamente su valor cultural, sino también de asociación, ¿no? Ese famoso capital social que hemos escuchado por ahí hablar y de cohesión, estos ejercicios de hacer faenas para mantener los bosques limpios, para reforestar, para mantener los pozos, El lo que tequio. el tequio, ¿no? Muy famoso el tequio, ¿no? El pueblo se une, la gente se une para hacer una actividad específica. Y aquel que no lo hace, pues hay sanciones, ¿no? Es decir, es una forma de que estas comunidades se van defendiendo. Y qué lamentable que se tengan que defender del propio Estado, ¿no? Que se supondría que está velando por sus derechos, ¿no? Que está velando por su bienestar. Es Claro, contradictorio. claro. Muy bien, están escuchando ustedes a Abigail Martínez Mendoza, Eloísa Domínguez Mariani, profesoras de la UAM Lerma, y estamos hablando de el agua y los pueblos originarios, que es un tema verdaderamente apasionante. Pero aquí tenemos que hacer una pausa y preguntarles a nuestras productoras Lilia Naya y Lucy Miguel si hay alguna pregunta del auditorio para que la empecemos a desahogar. Venga, Lilia. Y como no, buenas noches. Hay una pregunta solamente hasta ahorita, es de Luis Fernando Sánchez. Dice, buenas tardes. El hecho de que los pueblos originarios hayan creado una conexión espiritual hombre-agua ha sido de utilidad para que haya abasto suficiente de este recurso en las grandes ciudades. Es todo. ¿Quién quiere contestar? Yo creo que ahí hay una parte técnica, ¿no? De ingeniería, que creo que la conoce muy bien Eloísa, y la otra que es de sociocultural, ¿no? Yo ahí me atrevo a decir que en la parte técnica, pues existe una cosmovisión occidental. Quisiera complementar un poco de lo que a lo mejor contesto a la pregunta. El otro punto que yo vi en Oaxaca era que la Copuda o la organización también Floricanto, por 7 años, lo que hicieron fue recargar con agua de lluvia el acuífero y eso permitió que el agua ascendiera. Por eso era que ellos también defendían, porque había sido trabajo por mucho tiempo. Entonces, y por supuesto ellos decían, bueno, si nosotros, nuestro trabajo, el trabajo invertido, por supuesto recursos, permitieron que los niveles del agua ascendieran, porque como dijo Abigail, se utilizaban bombas porque estaban profundos, y de repente ya los niveles estaban muy someros, pues entonces ellos veían injusto tanto trabajo, pues para que entonces el agua se restableciera. Y sí, por ejemplo, en algunas regiones donde hemos visto ellos, por cuestiones, me parece que históricas, ellos han sido desplazados a las regiones de montaña, porque en el Valle del Lerma, los sitios junto a los mejores sitios, las mejores cuestiones donde tenían
mayor fertilidad, vivían, se quedaron algunas, digamos, los conquistadores o los mestizos tal vez, y las comunidades las enviaron hacia la parte alta. Y entonces son ellos los que cuidan los manantiales, están en la zona, por supuesto, hacen reforestación, promueven la recarga de acuíferos en las regiones altas, y entonces, sí, de esta manera, pues la recarga apoya a los pozos que vienen abajo. Platicando con esta comunidad, ellos utilizan el agua y además la dejan ir. Y yo les decía, bueno, ¿y por qué no la represan? Pues para mantenerla, ¿no? Porque, y me dijeron, no, porque allá abajo la utilizan y la utilizan para la agricultura. O sea, simplemente ellos no la veían como el agua que ellos hubieran producido, sino Claro. que nosotros producimos, tomamos el agua aquí y la demás puede irse. Y bueno, lo digo así porque veíamos el río, ¿no? No la Claro. veían como su propiedad, sino el agua que podría servir a la comunidad de abajo. Entonces Es creo que sí. una conducta muy solidaria, ¿no? Ujú. Para con su sociedad. Sí, Ya regresó Abby. Abigail. Bienvenida después de esa vuelta cibernética. Hay otra pregunta que tiene Lucy. Miguel, por favor, Sí, Lucy. así es. Buenas noches. Miriam González pregunta, si bien es cierto, hasta el momento todos los mantos acuíferos ya son contemplados como reserva natural, pero ¿qué se ha implementado para que estos no desaparezcan sumando el cambio climático? Toda vez que sabemos que existe un procedimiento, pero es muy tardado y las instituciones encargadas no difunden la problemática para que intervengan asociaciones u otras instituciones. Sí, ¿Quién quiere contestar esta? a ver si Les quieres pediremos una respuesta breve porque breve. ya estamos acercándonos al final Ok, y todavía sí, tenemos algunas preguntas. pues el ¿Quién? proceso, como lo dice Miriam, el proceso sí es muy lento, el proceso de recarga. Estamos utilizando agua que fue recargada hace varios miles de años, y yo creo que ¿cuál es la solución? Tenemos que hacer un mejor uso, tenemos que promover estrategias para usar el agua más sustentable, o sea, la que se está la que está recargando los niveles más someros, y repensar el papel del agua, ¿no? No podemos seguir utilizando el agua a este ritmo. Ujú. Muy bien. Lilia, Abby. ¿tienes otra pregunta? Por Sí, favor. hay otra, ¿cómo no? Hay otra de Gustavo Viveros Gómez. Dice, ¿qué estrategias y funciones deben adquirir las instituciones, colectivos y asociaciones para impulsar la lucha de los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas? Un poco para responder a Gustavo y sumar a la respuesta que dio Eloísa hace un ratito, que preguntaba Miriam, tiene que ver con el asunto de gobernanza, ¿no? No podemos quedarnos solamente con que el Estado tiene las funciones, sino tiene que invitarse a la mesa de la discusión a otros actores, es decir, a la sociedad civil, a los ciudadanos, válgame la expresión, de a pie, ¿no? A instituciones académicas, ¿no? La UAM, otras universidades, es decir, que podamos discutir en la mesa el tema sobre mantos acuíferos, sobre pozos, sobre etc., y que cada uno pueda aportar su punto de vista, pero con la salvedad de que el cuerpo de agua, ya sea subterráneo o superficial, tiene un territorio, es decir, no es la misma problemática, menos las mismas soluciones que pueden aplicar aquí que las que están allá. Entonces tenemos que hablar de gobernanza de agua, por un lado, pero sumándole la perspectiva territorial, porque entonces las personas van a tener las propuestas de solución, las asociaciones civiles van a tener también ahí herramientas, tenemos que sumar más voces al tema. Muy bien, Abigail, te nos cortaste un poquito, pero sí captamos el mensaje. Creo que hay una cuarta pregunta, Lucy.
Sí, Luis Fernando Sánchez vuelve a preguntar. La creación de nuevos parques, como por ejemplo el nuevo Parque Ecológico Lago de Texcoco, ¿podría considerarse como una solución para recuperar los cuerpos de agua que se han perdido? No, Eloísa, me imagino. sí, no, no lo es porque em, no está, bajo esta visión de tener eh, un espacio que funciona naturalmente, o sea, ríos que descargan a un lago y un lago que tiene un funcionamiento propio, este proyecto no lo tiene porque el esquema es, como lo dije, es de una región de un lago y de su sustrato salino y agua salina. Entonces, el poner ahí un esquema para un parque, por supuesto que no va a utilizar. Además, como un parque requiere estacionamientos, va a requerir servicios, baños, y no hay agua. El acuífero de Texcoco es uno de los que tiene más problemas de estrés hídrico, entonces no hay disponibilidad. Entonces un parque complicaría muchísimo, aparte con todo lo que viene aparejado, movilidad, urbanismo, seguramente se van a instalar em, ah, comercios y demás, ¿no? Entonces no es para nada, va a crear mayores problemas en la región. Sí, bueno, entonces, ofrécenos tú, Eloísa, una intervención de cierre de esta sesión De donde esa hablamos sesión. del agua y los pueblos originarios. Muchos de los problemas que se tienen y que requieren soluciones de las diversas disciplinas, ¿no? Entonces, esto que comentaba Vino de la gobernanza es un punto del que se está hablando mucho. Entonces, em, aunque los esquemas de uso del agua se han tenido por cientos de años, creo que sí tenemos que ser muy integradores ahora para las diversas soluciones. Y sobre todo tener esquemas donde el agua sea puesto en el centro, donde no haya donde el mejor uso, pero aparte el, el mejor uso, pero no el que tenga que ver con cuestiones económicas o de megaproyectos, sino más bien Ujú. esquemas de conservación y de restauración, sobre todo de los ecosistemas. Porque de esa manera podemos tener oportunidad ya no de restaurar un sistema regional o intermedio de agua. Estos que fueron abastecidos o que son producto de millones o de miles de años, ¿no? Sino al menos utilizar ahora un esquema sustentable, ¿no? Y es como a veces utilizo este ejemplo con los alumnos, ¿no? De que no es que de que utilicemos nuestros ahorros más más lo que nuestro sueldo, ¿no? Sino que apenas utilizar una mínima parte del componente de agua, porque esa es la única manera en la cual podríamos dar oportunidad a nuestra generación y a las siguientes. Y ante cambio climático, sí es un reto porque no tenemos aún todo el conocimiento de lo que va a ocurrir. Entonces, sí tenemos que dar oportunidad a conocer cómo se comportan los sistemas, pero sobre todo a tener bajos consumos de agua, ¿no? Del conocimiento de las comunidades de cómo lo hacen, ¿no? Y aparte de que el agua tiene que tener una componente de equidad para todos. Ujú. Claro, tenemos que aprender a convivir y a gestionar el agua de una manera completamente diferente hasta Completamente como lo diferente. hemos hecho hasta ahora, ¿no? Ujú. Quiero ver si ya Sí, reapareciste, Avi. Abigail. A ver, pon tu micrófono a ver si está funcionando. Ahí creo que ya. Ahí, Abigail, por favor, danos tu intervención de cierre de este conversatorio antes de que se vuelva a cortar, por favor. ¿Cómo Claro. cierras?
¿Cómo cerraría? Uno, las comunidades indígenas están vinculadas estrechamente e históricamente al agua. Tenemos que evidentemente cuidar el agua, pero involucrarnos más, ¿no? Involucrarnos más en diferentes mesas, con diferentes actores, llamar a la gobernanza hídrica y colocar al agua en el centro de las discusiones, no la administración, no la gestión, no poblado, sino el agua en el centro de la discusión, no todo, o sea, lo demás es aleatorio. Muy bien, eso como mensaje de salida, creo que si se nos queda ese solo mensaje ya ganamos muchísimo en este programa. Pues llegamos ya al final de esta emisión. Quiero agradecerles encarecidamente a la doctora Eloísa Domínguez Mariani, a la doctora Abigail Martínez Mendoza, por todo lo que nos han platicado, por todo el esfuerzo y el compromiso que están poniendo con el medio ambiente, con el agua, con el bienestar de las comunidades. Sí. Muchísimas gracias por todo lo que nos han enseñado el día de hoy. Seguramente las estaremos convocando más adelante a otros eventos de divulgación del Museo Gota de Agua o de la Feria de las Ciencias de la UAM Iztapalapa. Seguramente se convertirán ustedes en nuestras asesoras en materia de agua y pueblos originarios. Muchísimas gracias, Eloísa Domínguez. Ay, no, gracias a ustedes y gracias al equipo que está detrás de esto. Gracias, gracias, muchas gracias y al museo también. Gracias. Abigail Martínez Mendoza, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, es un enorme gusto, Javier, Eloísa, Lucy, el equipo, Lili, el Sí. Museo Gota de Agua, pues vamos todos para adelante, es energía. Muy bien, Vale, muy bien. gracias. Con ese ánimo cerramos. Lili Anaya, muchas gracias. Lucy Miguel, muchas gracias por tu participación. A la audiencia le agradecemos mucho su atención, su interés. Las preguntas que no desahogamos en esta ocasión se las vamos a pasar a las conferencistas para que ellas traten de responderlas directamente con quienes lo han hecho. Y así nos despedimos. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma. Esta ha sido una transmisión, una emisión más de Tan Claro como el Agua, auspiciada por el Museo Gota de Agua. Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes a las 7 de la noche por Facebook Live, donde discutiremos algún otro tema apasionante del manejo del agua, este recurso fundamental para la vida y el bienestar. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo viernes.